Hola, para Organización Manzano y Manzano es muy importante la responsabilidad ciudadana, la unión familiar y mantener una buena salud. Nuestro planeta, nuestro país está atravesando por una situación crítica a causa del coronavirus. Así que entre todos debemos aportar para solucionarlo. Para nosotros, la salud de nuestros colaboradores y la de todos los colombianos es muy importante. Es por ello que nuestros colaboradores desde el 17 de marzo del 2020 se encuentran en sus casas para apoyar las medidas adoptadas por las autoridades de salud. Si mantenemos los protocolos, teniendo en cuenta el confinamiento decretado en Colombia, y si seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, le ganaremos la batalla al coronavirus. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón antibacterial. Evite tocarse la cara después de tocar superficies que pueden estar contaminadas. Limpie de manera constante superficies, muebles y demás elementos del hogar con desinfectante. Es importante que al toser o estornudar te cubras la boca con un pañuelo. Después lo depositas en un contenedor de basura con tapa y te lavas las manos con agua y jabón. O en dado caso, al toser o estornudar, te puedes cubrir la boca con el antebrazo. Recuerda que los síntomas de la enfermedad para la mayoría de personas comienzan con fiebre y tos seca, no con secreción nasal. Una persona sana mejorará con mayor rapidez y tendrá solo síntomas leves. Si presenta síntomas como dificultad para respirar, tos seca y fiebre que no se pueda controlar, tenga presente dormir aparte de sus familiares. Informe a las autoridades pertinentes y comuníquese con su EPS para ser atendido de inmediato. Los paseos a tu animal de compañía debes hacerlo por máximo 20 minutos y cerca de tu vivienda. No olvides dejar algo de comida y agua para los animales de la calle. Si sale de su casa, evite el contacto directo con las demás personas. De igual manera, mantenga una distancia no inferior a 2 metros, salvo las personas que son de su núcleo familiar. Cuida a los adultos mayores en todo momento. Ellos son la población más vulnerable a esta enfermedad. Quiero invitar a todas las personas que conviven con jóvenes, niños, para que sigan todas las recomendaciones e instrucciones que está haciendo el Ministerio de Educación, cada una de las instituciones educativas, asimismo para que acompañen en todas estas labores a sus hijos, familiares. En este periodo de distanciamiento, aprovechemos para establecer rutinas de ejercicio diario. Esto nos ayuda a fortalecernos física y emocionalmente. Apoyémonos en las redes y fuera de ellas. Leer, escribir, pintar y dialogar ayudan a mantener el cerebro activo y que la inteligencia emocional no se afecte. Protege tu vida y la de tus seres amados. La cuarentena no significa vacaciones. Mantenga los horarios cotidianos de trabajo, sin descuidar los horarios de recreación. No todo es televisión, redes sociales o plataformas de streaming. Contamos contigo y tú cuentas con nosotros. Quédate en casa. 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 Desde Canadá te decimos quédate en casa. Quédate en casa.
Ya, teníamos un inconveniente de sonido. Bien, nuevamente presento los saludos de parte de Organización Manzano y Manzano Limitada, como asesores del Magisterio, de parte de Guevara Barrios y Asociados, de parte de Macías y Asociados, desearles un muy feliz 2021. Sabemos que ya es febrero, sin embargo, bueno, que valga la oportunidad para poder desearles a todos y a todas nuestros mejores deseos de parte de nuestro equipo de trabajo. Gracias por estar acá. Siguen estos momentos subiendo las personas que se están conectando. Les pedimos el favor que le den ustedes mismos también compartir a esta publicación, que le den me gusta. Ya ahora todos nos estamos volviendo youtubers y nos estamos volviendo ya en este ambiente. Sin embargo, hoy va a ser una jornada bien interesante, una jornada en la que esperamos sea de mucho provecho, de mucho valor para todos ustedes, maestros y maestras. Gracias por estar ahí. Seguro nos vamos a seguir viendo en otros espacios, pero en estos momentos voy a permitir presentarles a las personas que nos van a estar acompañando. Así que en un primer momento está con nosotros aquí el doctor Ismael Rodrigo Guevara Barrios. Él es el gerente de Guevara Barrios y Asociados, aliado estratégico de Organización Manzano y Manzano, no solo del magisterio, sino también de los trabajadores, de las trabajadoras y por supuesto de los colombianos y de las colombianas. Doctor Ismael Rodrigo, desde Neiva, muy buenas tardes. Mi doctor Sergio, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí sirviéndole desde el humilde conocimiento jurídico a los ciudadanos colombianos. Amplío el radio, no solo maestros y maestras, sino en general a la ciudadanía colombiana, mi querido Sergio. Muchas gracias, doctor Ismael Rodrigo, usted es siempre tan cordial y obviamente acompañando a los colombianos y a este equipo jurídico que se ha conformado ya desde hace algunos años. Les voy a presentar en estos momentos a la doctora Marcela Manzano Macías, quien es la subgerente de Organización Manzano y Manzano. Doctora Marcela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Rodrigo. Un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando en este Facebook Live. Muchas gracias por la conectividad y pues estamos atentos acá a brindarles información acerca de los temas referentes al magisterio y también a la comunidad en general. Doctora, bien, gracias, doctora Marcela. Gracias, doctor Ismael Rodrigo. Estamos esperando el ingreso del doctor Irving Fernando Macías para poderlo presentar. Sin embargo, ha tenido un par de inconvenientes con la conectividad, pero eso no es obvio también de parte de él, de parte de su equipo de abogados, de estar presentando precisamente esos saludos a la comunidad educativa, a los maestros y a las maestras. Hay una temática que vamos a tratar de una manera muy rápida. Vamos a hacer, obviamente, un espacio ameno. Este no va a ser el primer ni el único espacio. Ustedes ya saben que hemos hecho varios espacios. Trataremos de hacer esto aproximadamente cada 15 días para estar hablando con ustedes, para estarles trayendo novedades acerca no solo del magisterio, sino también de los trabajadores, de los colombianos, de las colombianas. Así que frente a esto, el día de hoy vamos a tener una temática bien precisa. Número 1, vamos a hablar sobre temas pensionales, pensiones del magisterio, pero en especial 2 temas expresamente. Uno que tiene que ver con los factores salariales en pensiones, tanto de jubilación como de invalidez. Y número 2, lo que hay acerca de ese mito, esa noticia que está saliendo para la pensión de los maestros, que hoy por hoy se rigen con el 1278 a los 55 años de edad, 20 años de servicio. Esto a cargo de la doctora Marcela Manzano Macías. Luego, el doctor Ismael Rodrigo Guevara nos va a tener 2 temas bien precisos que yo le pido el favor a todos los colombianos, colombianas, a todos los educadores que le pongan mucho cuidado, porque además de tener que ver con ustedes, tiene que ver
con leyes del orden nacional que no solamente se le aplican al magisterio, sino que se le aplican a todos los colombianos. Uno, lo que tiene que ver con la ley de insolvencia en persona natural. Y este es un tema bien importante, a raíz o a propósito seguramente de la pandemia, y a la par de ello, la ley de vivienda, un derecho que tiene que estar garantizado para todos los colombianos y las colombianas. El doctor Ismael Rodrigo nos va a estar hablando de eso. Luego, el doctor Irving Fernando Macías nos va a hablar sobre el tema de responsabilidad médica. Oiga, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? Bien. Y por último, vamos a dejar al final, no porque sea más o menos importante, sino principalmente por la dinámica que va a tener, vamos a estar hablando de dos temas bien precisos. Uno, que tiene que ver con el traslado de los aportes del régimen de ahorro individual con solidaridad a Colpensiones, y el segundo, que yo sé que fue algo, Rodrigo y Marcela, que Colombia no se lo esperaba, que los maestros y las maestras no se lo esperaban, y que por supuesto Organización Manzano y Manzano y sus aliados estratégicos quisieron darle un buen parte a los docentes provisionales y los docentes en periodo de prueba, y tiene que ver con la explicación de esa reclamación acerca de los ajustes o la modificación salarial que se tiene, esa nueva reclamación, eso qué es, hacia dónde va, quiénes pueden, quiénes no pueden, qué es lo que tienen que hacer. Y luego, pues seguramente en la medida en que el tiempo nos lo dé, pues vamos a estar contestando algunas preguntas de las personas que están conectadas. Ya llevamos en unos pocos minutos más de 100 personas, más todas aquellas que le están dando ahí el like y que le están dando compartir a esta publicación. Así que pues, sin más preámbulos, doctor Rodrigo y doctora Marcela, yo creo que iniciamos. Así que vamos a ir directamente con la doctora Marcela Manzano. La doctora Marcela Manzano, subgerente de Organización Manzano Limitada, quien además de ser mi hermana es una de las grandes abogadas que tiene nuestro país en la defensa de los trabajadores, de los educadores, desde hace ya poquito tiempo, ¿no es cierto, Marcela? Hace como poquito tiempo, ¿listo? Entonces, Marcela, quedas tú entonces con la gente que se sigue conectando. Sergio, pues muchísimas gracias. El tema que quiero explicarles precisamente es la pensión de jubilación, y tiene que ver sobre todo hacia los factores salariales. ¿Qué ha pasado con esta reclamación? ¿Quién puede seguir reclamando? Porque pues ya ustedes sabrán que han habido unos cambios jurisprudenciales, los cuales han coartado a varios maestros de este derecho que se venía reconociendo. Mis queridos profesores, profesoras, ustedes saben que de acuerdo con el decreto 2277 del año 1979, los maestros que fueron vinculados con este decreto tienen derecho al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicio si todos estos tiempos fueron trabajados en el sector público. O 55 años de edad mujeres, 60 años de edad hombres, hasta el 31 de diciembre del año 2013, o 57 años de edad mujeres, 62 años de edad hombres, a partir del 1 de enero del 2014, conforme al artículo 9 de la Ley 797 del 2003, y 20 de servicios, si estos años fueron trabajados en el sector público y en el sector privado, lo que anteriormente era el Seguro Social, hoy Colpensiones, y se reconoce como una pensión por aportes en cuantía, los dos casos equivalentes al 75% de lo devengado durante el año inmediatamente a la adquisición de su estatus pensional. Sin embargo, hay una pregunta que siempre ha surgido dentro del sector del magisterio y tiene que ver con lo siguiente. Esa cuantía del 75% de lo que se devengó en el último año a la adquisición del estatus pensional, ¿a qué hace referencia? ¿Solo es la asignación básica o también se pueden incluir factores salariales? Para resolver esta duda siempre hemos hecho como un análisis histórico de lo que ha venido sucediendo en el país para que entiendan un poco mejor el tema. Ustedes o los maestros que ya tienen su pensión antes del 2003 deben tener conocimiento que a los que estaban vinculados como docentes nacionales, es decir, los que fueron nombrados con el Ministerio de Educación Nacional, solo les venían reconociendo
la prima de vacaciones, prima de alimentación, pero les excluían su prima de Navidad. Mientras que a los maestros que venían siendo vinculados de manera por los departamentos, distritos, municipios, les venían incluyendo todos sus factores salariales. Esta situación más o menos perduró hasta el 23 de diciembre del 2013 con la expedición del decreto 3752 del mismo año, en donde hubo una división y dejaron de reconocer la totalidad de factores salariales a los maestros, excepto los sobresueldos, que sí se los siguieron reconociendo a los directivos docentes. Esta situación perduró más o menos hasta el 25 de julio del 2007, fecha de expedición del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1151 del 2007, en donde nuevamente se volvió a la situación anterior. A los docentes nacionales les venían incluyendo sus primas, excepto la de Navidad, y al resto de maestros, es decir, los que tenían vinculación como docentes nacionalizados, les empezaron a incluir todas sus primas. Esta situación perduró, habían jueces que fallaban favorablemente, magistrados igualmente, reconociendo estos factores salariales, hasta el año 2010, 4 de agosto más o menos, en donde la Sala Plena del Consejo de Estado en su sección segunda unificó jurisprudencia y manifestó que todos los factores salariales que fueron devengados durante el último año anterior a la adquisición del estatus pensional debían ser incluidos en la pensión de jubilación. Se venían reconociendo estos factores, se venían ganando las demandas porque desafortunadamente por vía administrativa no venían reconociendo estos derechos. Y el 28 de agosto del 2018, nosotros le llamamos el 888 porque es 28 de agosto del 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado falló un caso que no era de un docente en particular, pero indicó que no se debían tener en cuenta la totalidad de factores salariales, sino solo aquellos sobre los cuales se cotizará pensión. Ustedes, maestros, saben que sobre los factores salariales, por lo general, las secretarías de educación no cotizan a pensión, excepto sobre sueldos, horas extras, y actualmente sobre las bonificaciones, tanto la pedagógica como la bonificación decreto. Nuevamente hubo una división de criterios. Jueces empezaron a fallar favorablemente, otros jueces empezaron a fallar desfavorablemente. Hasta el año 2019, nuevamente se pronunció el Consejo de Estado en su sección segunda, en la Sala Plena, y acogieron este criterio del 28 de agosto del 2018, en donde indicaron que efectivamente los únicos factores salariales a tener en cuenta eran sobre aquellos los cuales los docentes cotizaban para pensión. Entonces, cerrando de una forma abrupta esa brecha y esos procesos que se venían ganando. En este momento hemos seguido presentando algunas demandas, sobre todo para los directivos docentes, aquellos que no les han incluido sus horas extras o sus sobresueldos. Se está demandando en caso que al momento de efectuar la petición vía administrativa no lo reconozcan. Y en Bogotá veníamos demandando la prima de vacaciones porque sobre la prima de vacaciones la Secretaría de Educación de Bogotá certificaba que sí estaba haciendo los respectivos aportes para pensión. Sin embargo, hace 2 meses prácticamente emitieron un nuevo concepto en donde dice que ya sobre la prima de vacaciones no están efectuando las cotizaciones para aportes de pensión, cerrándonos la brecha para poder reclamar esa prima de vacaciones. En anteriores seminarios, en anteriores publicidades se les venía indicando que sí se estaba demandando, pero cerraron por ese lado la posibilidad de demandar. Lo único que se puede seguir demandando son las bonificaciones, la bonificación decreto y la bonificación pedagógica. Sin embargo, hemos observado que las secretarías de educación sí las están reconociendo. Entonces, en caso que no las incluyan, sí se da la posibilidad para iniciar algún tipo de acción judicial y que sea reconocido este derecho. En cuanto a la pensión de invalidez, es diferente todo lo que tiene que ver con la misma. Y nosotros tenemos la plena convicción que a estos maestros sí les deben incluir la totalidad de factores salariales que devengaron durante el año a que adquirieron su invalidez, durante el año anterior o durante el mes anterior. Eso depende del juez cómo lo falle, pero seguimos demandando estos factores salariales. Ustedes recordarán, hay otros procesos también muy importantes, que es lo que el doctor Sergio acaba de indicar, y tiene que ver con aquellos maestros que tuvieron tiempos
conforme al decreto 2277, fueron nombrados antes del 2002. Y posteriormente, en el 2003, ingresaron nuevamente a trabajar en el sector público, en el magisterio, y los están pensionando conforme al decreto 1278 del 2002. Tenemos que decirles que ya hay varios fallos judiciales que hemos obtenido en el sentido de indicar que cuando esos tiempos se han trabajado en el sector público, sobre todo en el campo del magisterio, tiene derecho el maestro, aún haya ingresado posteriormente, después del año 2003, y siga vinculado con el magisterio y cumpla con los requisitos de edad y tiempo para pensión, a que se le respete todo lo que se rige por el decreto 2277 del año 1979. Entonces, los invitamos, profesores y profesoras que se encuentren en estas situaciones, pues a que nos consulten. Estamos prestos pues a darles la información. Por lo que se mencionó al inicio del video, no estamos atendiendo presencialmente. Hay unos canales que se están pasando en este momento en el Facebook Live para que ustedes nos puedan contactar vía correo electrónico o nos puedan contactar a través de líneas de celular para que nosotros pues podamos también indicarles la información. Antes de finalizar, también quería hacer una acotación y tiene que ver con aquellos profesores que fueron nombrados con el decreto 1278 del 2002 y fueron pensionados por invalidez. Óigase bien, de origen profesional. Los que los pensionaron por origen común, no les podemos revisar estos casos, pero les están liquidando mal su pensión. Entonces, óigase bien, aquellos docentes nombrados con el decreto 1278 y que fueron pensionados por invalidez de origen profesional, pueden enviar su resolución a los correos electrónicos que estamos pasando en pantalla para revisar si efectivamente liquidaron bien su pensión, porque se las están liquidando por debajo del porcentaje que establece la ley. Sergio. Bien. Bien clara la explicación. Yo creo que frente a eso, seguro vamos a estar retomando al final. Saludamos al doctor Irving Fernando Macías Villarreal de Macías y Asociados desde Cali, Valle del Cauca. Doctor Irving Fernando, muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Muy buenas tardes, doctor Sergio, a todos los panelistas, todas las personas que nos acompañan en esta conferencia. Como bien lo indicó, pues haciendo parte de esta alianza con la organización Manzano y Manzano, Macías Asociados, abogados especialistas, en el tema que ya iremos a enfocar más adelante, atinente a los asuntos de responsabilidad y responsabilidad médica, de los cuales ya la organización estará en capacidad de brindarle a todas las personas que nos están escuchando. Perfecto, doctor Irving. Ahorita usted va a tener la oportunidad para hablarle. Ya vamos 164 personas y nos siguen dando like y tweet y retweet. Nos están saludando de todas partes del país, Risaralda, Boyacá, etcétera. Así que pues es un gusto saludarlos a todos y a todas. Ya empezaron a llegar unas preguntas que las vamos a estar resolviendo al final de la intervención. Se nos fue el doctor Ismael Rodrigo Guevara. Seguro la conexión está molestando bastante. Los datos de contacto que están apareciendo ahí en el link abajito, aparecen dos números telefónicos, el 310-298-5930, que es para aquellos que ya tienen procesos, ahí les van a dar la información de su proceso. Como lo decía la doctora Marcela, pues en estos momentos por pandemia nosotros no estamos atendiendo presencialmente y estamos cada uno, como se dice, desde un espacio bien distinto, también protegiéndolos y por protegerlos a ustedes. Y si tienen alguna consulta en especial al 310-341-5497, ese es mi celular personal. Yo atiendo directamente y enruto esas consultas para cada uno de nuestros asociados. Bien, entonces vamos a ir tomando nota de las preguntas, no se preocupen. Mientras tanto, vamos entonces ahora a darle paso rápidamente al doctor Ismael Rodrigo Guevara Barrios, gerente de Guevara Barrios y Asociados, aliado estratégico de esta oficina, con los temas bien importantes que tenemos para nuestros maestros y maestras. Doctor Ismael Rodrigo, buenas tardes. Doctor Sergio, muchas gracias
para todos un saludo cariñoso. Indudablemente este es uno de los temas que quisiéramos no tener necesidad de asesorar a la gente. Es una situación que tiene que ver con crisis, con malos momentos, pero estamos poniendo al servicio de toda la comunidad, aclaro, no solamente el magisterio colombiano, sino la comunidad en general, del país entero, doctor Sergio, porque estoy viendo los comentarios y desde la costa norte colombiana, por allá en Cartagena vi unas intervenciones y ya vamos por el sur en Pasto, vi al oriente en Casanare y por ahí vi también algo como por los lados del Chocó y esas regiones. ¿Y por qué hago esa descripción geográfica? Porque pues, este es un tema que igual como sucede con los servicios que ofrece convencionalmente Organización Manzano y Manzano, en cuanto al derecho prestacional docente y todos los temas que ha expuesto la doctora Marcela y que seguirá exponiendo el doctor Sergio, pues también toca a los docentes y a la comunidad en general. La crisis económica que se ha venido viviendo en general en la comunidad colombiana, pero sobre todo con la pandemia. Es que el volumen de pérdidas de empleo es bien grande y ha llevado a unas situaciones críticas respecto de las obligaciones que se tienen pendientes. Pues la noticia es, doctor Sergio, hay una figura que con el nivel de compromiso y seriedad que caracteriza a las empresas que hacemos parte de esta organización y de esta gran alianza, venimos estudiando a conciencia y poniendo al servicio, ni siquiera con un interés económico, es más un interés de llevarles, organizando incluso convenios para que los precios que tengan que pagar las personas por estos servicios sean los menores posibles. Así lo venimos haciendo, doctor Sergio, desde el año pasado, cuando empezamos a movilizarnos por el país, asumiendo un riesgo, pero con todos los protocolos y los cuidados que corresponden para prestarle ese servicio de asesoría de insolvencia a persona natural no comerciante. Ese es un servicio que va dirigido a todas las personas de a pie, les llamo yo. Es decir, aquellos que no son empresarios y pues en términos generales, todos los que son asalariados, válgase decir, magisterio y demás trabajadores del Estado, del sector privado, pues son las personas que llamamos de a pie, personas que como empleados que son, ni son empresarios, ni son comerciantes o como denomina la ley, controlantes de alguna sociedad, mercantilmente hablando. Entonces, en general para toda la población que se sienta que está con una situación económica agobiante. Mire, la filosofía de la ley es preventiva. La idea es que acudamos a esto por ahora, doctor Sergio, por el volumen de consultas. La consulta es gratuita. Desafortunadamente tendremos que llegar en un momento a limitar de alguna manera porque no damos abasto con las consultas que están llegando. Y es, busquemos la ayuda antes de caer en manos de procesos judiciales. La situación cuando ya pasa a un proceso judicial se hace un poco más complicada, pero aún ahí hay solución en la ley de insolvencia de persona natural comerciante. Para todos los asalariados, doctor Sergio, ya lo estamos viendo con casos reales, pues hay una ventaja. Para mencionarle algunos solamente de las ventajas de la insolvencia de persona natural. Tan pronto se inicia el trámite o procedimiento de insolvencia ante la autoridad competente, inmediatamente se suspenden los descuentos por nómina que tenga ese candidato a insolvencia. Se suspenden los procesos judiciales. Eso quiere decir que van a tener un margen de tranquilidad y se va a poder sentar con cada uno de sus acreedores a llegar al mejor acuerdo posible, bajo la asesoría, obviamente, del personal experto que venimos capacitándonos, doctor Sergio, con mucho juicio. Informarle que ya estamos dentro de la firma Guevara Barrios y Asociados, en cabeza de la doctora Diana Sánchez y el doctor Antonio Guevara y Mercedes Guevara, con la posibilidad de ofrecer nuestra asesoría jurídica, y además que ya estamos legitimados ante el ministerio como operadores en insolvencia. Entonces, de esta manera, doctor Sergio, son muchas las ventajas para la comunidad en general que ofrece la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Creeríamos que no, doctor Sergio, y ya arrancamos y hay consultas, muchas, más de las que quisiéramos, les repito, de parte de nuestros principales clientes, que es el magisterio colombiano. Y cuando no es el docente, es quien nos consulta, mire, mi hermano, mi tío, mi hijo está en esta situación, abogados,
pues le insisto, el servicio es en general para toda la comunidad en lo que tiene que ver con la insolvencia de persona natural no comerciante. Digamos que eso va de la mano del segundo tema que me interesa mencionarles muy rápidamente, que es la ley de vivienda. Pues también hay unas situaciones que podemos revisar. Digamos que es una asesoría integral que yo he denominado con el equipo una asesoría financiera, porque cuando estamos hablando de insolvencia de persona natural no comerciante y de ley de vivienda, pues entramos a revisar todo el sistema crediticio, todo el sistema de endeudamiento que tenga esa persona que estamos asesorando, y lo que hacemos es un diagnóstico en donde le decimos, mire, para usted dentro de la ley de vivienda existen estas posibilidades, o para usted dentro de la ley de insolvencia de persona natural no comerciante le podemos brindar también esta otra asesoría y sugerirle un camino. Los resultados son óptimos, se busca que la persona quede en el tiempo que se logra acordar con los acreedores saneado, que continúe su vida financiera con sus acreedores, que en la mayoría de los casos pues es sistema financiero. Se deben incluir no solo los acreedores del sistema financiero, sino en general todos. Por eso, mi doctor Sergio, para informarle también aquí a toda la comunidad que nos atendió esta invitación, vamos a programar una sesión, uno de estos eventos únicamente para este tema de insolvencia de persona natural no comerciante, y de hecho tal vez compartirles pantallas de casos de éxito, reservando obviamente los nombres y la identidad de las personas, pero sí como con cifras, doctor Sergio, demostramos que es real, que es posible, y con casos ya latentes en poder de nosotros en la asesoría, darle esa buena noticia, porque en medio de la crisis es una buena noticia que usted como deudor pueda sentar a sus acreedores y en franca lid, amparado en la ley, llegar a un muy buen acuerdo que no va a defraudar a los acreedores, pero le va a permitir a usted salir avante, pasar al otro lado de ese mar de problemas que es la falta de solvencia para cumplir con sus obligaciones mes a mes. Y doctor Sergio, me tomo el atrevimiento, anticipando a mi doctor Irving, bienvenido y qué grato placer volvernos a encontrar así en la distancia. Pronto volveremos a estar, doctor Irving, nuevamente trabajando mano a mano, hombro a hombro. Pues doctor Sergio, el tema que va a exponer el doctor Irving es de inmensa necesidad, lo estoy viendo actualmente, estamos viviendo situaciones bien difíciles, y hacer una denuncia, doctor Sergio. Ahora todo en el sistema de salud se volvió COVID, todo. Tenemos situaciones cercanas a nuestra familia, desafortunadamente han fallecido, tenemos cómo demostrar que no tenían COVID, que no padecían de COVID, por una negligencia nos sometieron un pariente cercano a lo que llaman el paseo de la muerte, no nos lo atendieron y desafortunadamente falleció. Y la respuesta alegre de las entidades de salud que atendieron el caso es decir que falleció por COVID, cuando tenemos pruebas de que todo el núcleo familiar con quien convivía no padecía COVID y que esta persona jamás había tenido ningún tipo de síntoma y que se había estado cuidando. Entonces, si había falencias en los servicios de salud antes de pandemia y teníamos desafortunadamente personas que fallecían o que quedaban con secuelas graves por esas malas prestaciones de los servicios de salud, con mayor razón en esta época de crisis en el sistema de salud colombiano. Entonces, con ese antesala, doctor Sergio, muchas gracias por el espacio y estaré muy atento a las explicaciones que tan importantes nos va a dar el doctor Macías. Irving Fernando. Doctor Ismael Rodrigo, muchas gracias. Yo creo que es bien claro ese tema. Aquí se trata de dos leyes que tienen que ver con los colombianos, con las colombianas, y que poco son utilizadas y conocidas. Yo creo que vamos a estar haciendo más o menos en unos 15 días ya una charla exclusivamente sobre el tema de insolvencia, para que entendamos un poco hacia dónde va esto, hacia dónde va esta herramienta, que la he visto en su aplicación, que conozco sus alcances y que creo que es una magnífica oportunidad para las personas. En este momento, pues, al doctor Irving Fernando Macías, que nos está acompañando y pues quien es nuestro próximo asistente, nuestro próximo conferencista, y si se están dando cuenta, nos siguen llegando saludos desde Tamalameque, Cesar, desde el Huila, desde Rivera, etcétera. Trataremos de hacer
lo mejor posible para contestar todas sus dudas. Ahorita seguro vamos a estar pasando en eso. Sin embargo, doctor Irving Fernando, el tema de responsabilidad médica, yo estoy de acuerdo con el doctor Ismael Rodrigo Guevara y tiene que ver, como él bien lo decía, con que ahora todo es COVID y los maestros sí que van a empezar a sufrir con este tema, dada la posición tosuda del Ministerio de Educación Nacional, dada la posición tosuda de las administraciones departamentales, municipales o distritales, de enviar a ese mal experimento llamado alternancia. Así que, ojo con esto, maestras y maestros, entendiendo, como ya lo hemos dicho y yo le he dicho, yo por lo menos en unos 50 Facebook Live, intervenciones que he hecho, todo esto, que el COVID-19 a la fecha no es enfermedad profesional. No lo es para el magisterio, solamente lo es para los trabajadores de la salud y eso tiene implicaciones bien graves. Luego seguro vamos a estar hablando sobre eso en otro programa. Pero doctor Irving Fernando, responsabilidad médica. ¿Qué hay con eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le podemos explicar a nuestros maestros y maestras? Bueno, doctor, muchas gracias. Ya como lo explicó usted y lo explicó el doctor Guevara, la responsabilidad médica para las personas que nos están escuchando tiene que ver es este tipo de responsabilidad que se deriva por la actuación médica, bien sea por omisión, bien sea por acción de estos profesionales, de esos equipos técnicos, de estas entidades prestadoras del servicio de salud. Como bien lo indicó el doctor Guevara, actualmente con el tema del COVID-19, todo se ha vuelto COVID para las entidades prestadoras del servicio de salud y con fundamento en ello cometen, digamos, unos aspectos que se pueden llamar omisivos e incluso incurrir en negligencias, en arbitrariedades, en omisiones que pueden ser reparadas. Esta responsabilidad médica deriva de la responsabilidad o la obligación que tienen estos galenos, que tienen estos profesionales de ejecutar su labor de una manera adecuada, de una manera precisa, ¿sí? La responsabilidad médica puede ser derivada por un mal diagnóstico. La persona que fue por un dolor abdominal, le indican que es un problema gástrico, lo mandan para su casa, lo medican, ibuprofeno, resulta que la persona tenía una apendicitis, generó una peritonitis, lógicamente ocasiona un daño, un perjuicio interno y un perjuicio externo que estamos en la capacidad de generar la acción judicial respectiva para ser reconocido. Por ejemplo, en un procedimiento médico realizan una cirugía, existen unos protocolos médicos que los profesionales deben estar obligados a cumplir, no cumplen estos procedimientos, dejan elementos como elementos quirúrgicos dentro del paciente, gasas, generan infecciones, generan afectaciones posteriores. También ese tipo de situaciones constituyen los elementos fundamentales de la responsabilidad médica que la organización está en la capacidad para permitirles les sean reconocidos los perjuicios morales, materiales generados por esa negligencia o por esa omisión. También podemos encontrar, por ejemplo, problemas de diagnóstico. Los diagnósticos, como lo mencioné, derivados de algo que puede ser una apendicitis, una peritonitis, se pueden generar por el no uso de las ayudas diagnósticas. Una persona va con un dolor de cabeza, con una fuerte migraña, el procedimiento establecido, el protocolo es enviarle, por ejemplo, si es un accidente, un golpe, enviarle un procedimiento de escanografía, no se cumple ese procedimiento, la persona termina con una afectación severa, allí hay una negligencia médica. En el caso ya de los problemas de diagnóstico, las arbitrariedades cometidas derivadas de los asuntos por COVID, dependería del material probatorio que estamos en capacidad con el grupo que cuenta la organización externo en profesionales y técnicos en medicina para determinar efectivamente que las personas no padecían de este tipo de afección y no fueron atendidos debidamente. La responsabilidad civil básicamente lo que estructura es que quien ocasione un daño a otro está en la obligación de repararlo. Eso es para mencionarlo de una manera muy simple. Vuelvo y le repito, la organización Manzano y Manzano está preocupada en este momento
debido a la coyuntura que se está presentando actualmente, de brindar una asesoría, una garantía de los derechos de todas las personas que acuden a la misma en procura del reconocimiento de sus derechos y hacerlo de una manera técnica. Para ello, vuelvo y le repito, contamos con un grupo interdisciplinario y multidisciplinario, peritos, expertos médicos, los cuales están en la capacidad de realizar los dictámenes que corresponde y que exige la ley para el reconocimiento de sus derechos. Ya quedaremos abiertos pues, a las preguntas mucho más puntuales que puedan hacer las personas interesadas en cualquier tipo de asesoría al respecto. Doctor Sergio y doctor Guevara, los dejo ya con el panel. Doctor Irving, gracias. Doctor Ismael Rodrigo, usted que también está en esa línea aquí en este grupo de asociados, en este grupo de abogados que nos unimos, sobre todo para brindar bienestar a los maestros, a las maestras, a los trabajadores, a los colombianos, para no repetir el ciclo de que solamente es sanción moratoria en cesantías, factores salariales, pensiones, todo eso, sino que nos vamos mucho más allá. Ese tema de la salud, ¿cómo es de importante conocerlo? ¿O me equivoco? El micrófono, doctor Ismael. Ya, ahí, tú me tenías. Listo. Sí, tú lo viste en las correrías que hemos hecho, ya son varios años trabajando con esta alianza y cómo llegábamos, y más allá de llegar a recoger poderes y avalanchas de firme aquí rápido que estoy de afán, no, esto no se trata de eso. Y en esas asesorías con tiempo que le dábamos a las personas, empezamos a ver y fue cuando nos sentamos con Irving y bueno, esto hay que diseñar una estrategia jurídica para defender al magisterio, porque hay una situación, doctor Sergio, identificamos con nuestros aliados, nuestros principales amigos, ojo, muy importante, un saludo a todos los líderes de los sindicatos en las regiones, sobre todo aquellos que están allá en las poblaciones más apartadas y que ejercen la vocería de los afiliados a sus sindicatos. ¿Por qué hago mención a esto? Porque es que el docente tiene en su ADN que cuando hay un inconveniente de salud por la negativa o la mora en la prestación de un servicio de salud, y yo les hablo como hijo de docente, porque así lo hemos vivido o lo hacíamos en mis años mozos, teníamos un problema, entonces acudíamos al amigo líder sindical, y hay que hacerlo, para que de alguna manera presionáramos al prestador del servicio, que en algo respetan al sindicato, y entonces nos agilizan un poco el trámite. Pero en muchas ocasiones, desafortunadamente, por más que, como se dice, busquemos la ayuda, el impulso, bien sea del amigo del sindicato, el médico que trabaja en la IPS, donde nos prestan el servicio, pues los servicios son tardíos y las consecuencias son nefastas. Y nuestros docentes se quedaban máximo hasta una acción de tutela para obtener el servicio, que por fin después de varios meses les concedieran el servicio que necesitaban, la autorización respectiva. Pues vimos que esas moras, esa morosidad tan alta y esos errores a veces de diagnóstico tan graves como los que nos exponía, que son casos reales, doctor Sergio, no son inventados por el doctor Irving, ya son casos reales que hemos atendido aquí en la organización Manzano y Manzano en esta gran alianza estratégica. Pues doctor Sergio, es decirle a los maestros, no basta quedarse con la tutela, no basta quedarse con la reclamación que hagamos ante la entidad, sí hay que hacerlo para que las estadísticas a la hora de que se sienten en los pliegos de peticiones de los sindicatos a discutir estos temas, ¿sí? En especial con el Ministerio Fiduciario y la Previsora, que es quien elige el prestador en cada una de las regiones, pues sumen. Pero además de sumar las estadísticas mediante el informe a las autoridades de control, mediante el informe como queja ante los sindicatos para que ellos lo eleven a la hora de las negociaciones colectivas, también hay unos mecanismos jurídicos de reclamación que veíamos, doctor Sergio, en las correrías. Encontramos casos donde desafortunadamente los términos ya se habían vencido. Doctor Irving, yo quisiera precisarle para ir dejando temas puntuales en el tema de salud, hay un término. Yo no puedo hoy venir a reclamar situaciones dañosas de 4 o 5 años atrás. Entonces vimos, doctor Sergio, recuérdelo usted en una de esas correrías, cómo encontrábamos casos desafortunadamente dantescos en afectaciones a la salud de los maestros o sus familiares, y desafortunadamente ya el término les había impedido, o los términos procesales les habían impedido una reclamación. Entonces esto hay que hacerlo, como se dice, en caliente, no esperar que pase mucho tiempo,
porque los términos pueden jugar en contra de los afectados. Doctor Irving, una situación, el servicio, la necesidad no es solamente para cuando le afectan la vida o la salud al docente, es también para su núcleo familiar o sus afiliados dentro del sistema de salud que les prestan a los maestros en Colombia. Sí, doctor Guevara, importante es saber y dejarle claro a todas las personas que nos escuchan que el servicio de salud, su enfoque esencial básicamente es preventivo, no es paliativo. O sea, él debe estar enfocado a buscar, como usted bien lo indicó, la permanencia en salud de esa persona que está realizando el aporte y de quienes fungen como beneficiarios. Para ello deben tener y aplicar todo su conocimiento, todo el andamiaje, toda la estructura organizacional que tiene la entidad prestadora de servicio, como los elementos diagnósticos, para determinar de manera clara, precisa, cuáles son los padecimientos de las personas. La atención debe ser clara, pronta, oportuna. Y con el cumplimiento de los protocolos. Entonces, cualquier vulneración o violación de estos requisitos y de estos protocolos constituye lo que estamos trabajando aquí o manejando en este momento, una posibilidad grande de responsabilidad médica, la cual puede ser estudiada a través de la oficina OMM, Organización Manzano y Manzano. Realizamos el análisis, se realiza el estudio, se verifica la viabilidad, la factibilidad, como lo dijo el doctor, no son términos extensos, son términos que deben ser tenidos en cuenta para poder vincular a las entidades que son responsables y que deben generar esa garantía de la prestación del servicio. Entonces, si usted considera a las personas que nos escuchan que han sido vulnerados sus derechos, que no se le ha brindado una atención pronta, una atención oportuna, no en la medida en que usted la requirió, pues esta organización Manzano y Manzano, a través de los profesionales que nos encontramos acá para brindarle pues, un buen servicio, una buena atención y ser muy concretos y muy fieles a lo que podría ser una responsabilidad o no ser una responsabilidad. Porque eso también lo quiero dejar muy claro. El tema no es demandar por demandar para llenarnos de procesos, sino lograr generar un reconocimiento objetivo de los derechos de las personas. Doctor Irving, sí señor, ahí es importante, mi doctor Sergio, precisarle a todos los que nos acompañan, es que esto no es porque uno de nosotros tres como abogados decidamos que hay que demandar, no, detrás de nosotros hay un equipo interdisciplinario, lo explicaba el doctor Irving, donde hay médicos, donde hay enfermeras, especialistas en auditoría médica, que son los que en últimas nos dicen, sí, aquí hubo una falencia, aquí hubo esta otra situación, y ya eso digamos que hace parte de la honorabilidad y la responsabilidad con la que litigamos y que nos caracteriza como profesionales, y por eso hemos celebrado esta alianza para el servicio de ustedes. Doctor Sergio, no quiero irme sin contarle una anécdota que está pasando con lo que usted decía de que venga firme, corra, que estoy de afán. Pues lo primero que me toca hacer en las asesorías de insolvencia, a mí no, al equipo, y honor para mi equipo que está haciendo una ardua labor, aquí detrás de mí haciendo todo ese trabajo, apoyando lo que hacemos. Doctor Sergio, lo primero que nos preguntan los docentes es, ¿dónde le firmo y radíqueme rápido mi demanda? No, doctor Sergio, mire, una asesoría en insolvencia son más o menos 2 o 3 sentadas, cada sentada de 2 o 3 horas para desentrañar toda la problemática y poder darles una asesoría realmente efectiva. Esto no se trata de venga, firme y corra, demandemos que esto rapidito nos lo van a pagar. No, esto es un tema de, precisamente, algunas veces caemos en estos inconvenientes por no ser tan cautelosos en los endeudamientos y en las inversiones que se hagan. Entonces, la invitación es, estamos para servirles en cualquiera de los temas que en este amable momento, esta hora ya casi que llevamos poniendo al servicio de toda la comunidad, doctor Manzano y doctor Irving. Bien, 6:48 minutos de la tarde, nos siguen saludando, siguen haciendo preguntas. Aquí nuestros panelistas seguro les voy a pedir que vayan mirando dentro del chat interno que hay de la aplicación, cuáles son las preguntas que les van a hacer. Vamos a tratar de responderlas todas o al menos de condensarlas. Obviamente, como bien lo decía el doctor Ismael Rodrigo Guevara, un saludo para todos los dirigentes, no solamente
aquellos de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, con su compañero presidente José Ignacio Saavedra y cada una de sus subdirectivas, también a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, con todas sus sindicatos filiales, quienes están luchando por la educación. Y siempre lo hemos dicho, no es una obligación nuestra, es una invitación. Como ustedes saben, mi hermana y yo somos hijos de docente, somos hijos de líder sindical, así que maestros y maestras, afíliense a sus organizaciones sindicales. De una o de otra forma son las únicas que están luchando por ustedes. Bien, me voy a quedar yo acá. Quedé yo ahora solito en este pedazo de la explicación para hacerlo de una manera muy rápida, muy concreta e inclusive tratar de responder un par de preguntas que hay ahí en el chat. Igual siguen rotando los números telefónicos, sigue rotando aquí abajo el correo electrónico y frente a eso, pues cualquier duda adicional que de pronto por el tiempo no se pueda contestar, los invitamos a que nos contacten para poderles dar una asesoría seguro mucho más personalizada, poder estarles informando acerca de esto. Yo voy a hablar de dos temas. El primer tema tiene que ver con el traslado de los aportes del régimen de ahorro individual con solidaridad o los llamados fondos privados de pensiones a Colpensiones o el llamado régimen de prima media con prestación definida. ¿Y esto por qué para el magisterio? Es muy clarita, digamos, la información, porque ya hay conocimiento y frente a esto, mis queridos maestros y maestras, sentencias del Consejo de Estado, donde se determina que si los maestros tienen sus aportes en los fondos privados de pensiones, hay un gran riesgo, y gran riesgo en que para efectos pensionales les apliquen el régimen de ley 100, que ya no es el régimen de 55 años de edad, como lo explicó la doctora Marcela Manzano, el régimen de los 57 años de edad, que es el régimen de la pensión de vejez, sino que manden a los hombres a los 62 años de edad y a las mujeres a los 57 años de edad. Ojo con esto, maestros y maestras. Yo les estoy informando esto porque ya hay sentencias del Consejo de Estado. En algunas oportunidades hemos tenido algunas discusiones con algunos abogados que dicen no es necesario. ¿Y esto hacia dónde va? Maestros y maestras que antes de entrar al magisterio o inclusive en esas mal llamadas OPS, órdenes de prestación de servicio, contratos de prestación de servicio, temporalidades, provisionalidades, etcétera, tenían sus aportes o tienen sus aportes en los fondos privados de pensiones, porque acuérdense que producto de la ley 100 de 1993, lo que se hizo fue embelezar a Colombia entera, a los colombianos y a las colombianas, con las bondades de un régimen de ahorro individual en el que quien iba a hacer los aportes al final o salía con unas megapensiones, porque obviamente esto iba a estar fluctuando con el mercado bursátil, o de lo contrario le iban a hacer una devolución muy cuantiosa de los aportes. Y muchos colombianos y colombianas cayeron en ese juego, cayeron en el cuento de afiliarse a los fondos privados e inclusive hicieron sus traslados en ese entonces del antiguo ISS, Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Y tamaño error que se vio, y lo vieron ustedes ahorita en lo que sucedió en la pandemia, y es ya los aportes no crecían, los aportes decrecían, porque obviamente al estar esto dentro del sector privado en el mercado bursátil, pues el sector privado no va a estar corriendo con los riesgos de la pérdida, lo van a asumir directamente los afiliados. Y tenemos ya casos de pensionados y pensionadas que les habían prometido mesadas pensionales de 4 o 6 salarios mínimos, ejemplo, en el sector privado o en el sector público no magisterial, y terminaron con pensiones de 2 salarios mínimos. Así que frente a eso, nosotros en un asocio que hicimos con una gran organización, que es el doctor Carlos Polanía, pues lo que hicimos fue brindar un producto, brindar un proceso, un servicio para buscar
¿Cómo hacer para trasladar esos aportes de los fondos privados a Colpensiones? Bajo el siguiente entendido. Profesores, principalmente profesores del decreto 1278, del decreto 804. Si ustedes tienen pensiones o aportes pensionales en fondos privados de pensiones, deben, no es si quieren, yo lo digo deben, y me juego precisamente la responsabilidad de Organización Manzano y Manzano es por la gran cantidad de casos que se están presentando, trasladen sus aportes a Colpensiones. Pero ojo con esto, mujeres, si ustedes tienen menos de 57 años, de 47 años de edad, perdón. Hombres, si ustedes tienen menos de 52 años de edad, es decir, menos de los 10 últimos años pensionales, según la Ley 100 de 1993, ustedes no necesitan abogado para hacerse el traslado. Simplemente es un proceso que se llama doble asesoría, donde ustedes llaman al fondo privado de pensiones, dicen que quieren hacer el traslado de sus aportes a Colpensiones. El fondo privado les va a mostrar, entre comillas, los supuestos beneficios que tiene el fondo privado de pensiones y les va a entregar un número, un radicado. Con ese número, con ese radicado, ustedes se comunican con Colpensiones, manifiestan que necesitan el proceso de doble asesoría, que van a solicitar su traslado de aportes a Colpensiones, el funcionario de Colpensiones les hace el proceso, eso son llamadas como de más o menos unos 25 o 30 minutos, les entrega un radicado y ustedes toman la decisión y se trasladan a Colpensiones. ¿Para qué? Dije, docentes del 1278 y docentes del decreto 804 principalmente. No excluyo a los maestros que están en el decreto 2277 de 1979, y ya les voy a explicar. Porque es posible que el día de mañana les digan que los tiempos servidos en los fondos privados o los tiempos cotizados en fondos privados de pensiones no son compatibles con el régimen pensional del magisterio. Para los nuevos maestros que no tienen tiempos, como lo decía la doctora Marcela, antes del 27 de junio del año 2003, sino que empezaron a laborar a partir de esa fecha, les van a conceder pensión de vejez a los 57 años de edad, 1.300 semanas de cotización. Pero, ojo con esto, les están diciendo los fondos privados de pensiones que eso ya no hay nada que hacer, que no se preocupen, que ese tiempo luego se lo van a devolver a ustedes, les devuelven esa plata, pero se van a quedar ustedes sin ese tiempo cotizado para pensión, así que les van a empezar a negar las pensiones. Lamentablemente, ojo con esto, vuelvo y repito, mujeres menos de 47 años de edad, hombres menos de 52 años de edad. Si las mujeres ya cumplieron 47 años de edad y los hombres ya cumplieron 52 años de edad, necesitan la intervención de un abogado porque hay que hacerlo a través de una demanda, a través de un proceso, una nulidad de esa primera afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, frente al cual Organización Manzano y Manzano encabeza obviamente esa alianza estratégica con el doctor Carlos Polanía, en cabeza de un gran abogado como lo es el doctor Marlio Guevara. Estamos adelantando ese trámite ya de una manera favorable, es decir, en estos momentos se puede realizar. No importa la forma de vinculación, en estos temas de traslado de régimen no importa la forma de vinculación, si es en propiedad, si es provisional, etcétera, etcétera, no importa. Pero háganlo, mis profes, háganlo, porque tenemos un fallo. Y nosotros en nuestro programa de radio Entre Líneas, que próximamente volveremos a tener al aire, solo que lo vamos a tener ahora ya en plataformas digitales, pues precisamente por eso es que estamos con estas nuevas tecnologías. Tuvimos un fallo el año pasado en el que a un docente, ojo, del decreto 2277 de 1979, prestó sus servicios en una entidad estatal, ojo, docentes, pero sus aportes los hizo a un fondo privado. El Consejo de Estado negó que pudiese tener posibilidades de pensionarse con las normas que regían a los maestros a los 55 años de edad, 20 años de servicio, y lo envió a que se pensionara a los 62
años de edad, retirándose del servicio y liquidándole la pensión con Ley 100 de 1993, a pesar de las advertencias que ya habíamos hecho. Así que mucho ojo con eso. Mucho ojo, esto es un tema bastante álgido y la recomendación siempre ha sido, y no solo para los maestros, para todos los trabajadores del Estado, para todos los trabajadores particulares, para todos los colombianos y colombianas, trasladen sus aportes a Colpensiones para que ustedes puedan ser pensionados con el régimen de prima media con prestación definida que asegura la participación estatal en un fenómeno de solidaridad frente a los aportes que ustedes tienen. Eso significa que ustedes no pierden el dinero de las pensiones. Por eso es el interés del gobierno nacional recientemente, o no recientemente, desde hace bastante tiempo, como dice el doctor Marco Antonio Manzano Vázquez, mi padre, y además de eso, socio fundador de esta firma, en acabar con Colpensiones, porque quieren entregarle eso a los privados. Eso para acabar ese temita. Ahora, segundo tema, y yo creo que este es el tema que concitó una gran movilización de maestros y maestras provisionales y que están en periodo de prueba. Y tiene que ver con lo siguiente. Históricamente, en los decretos de salarios, a partir obviamente de una pelea que dio por allá, ¿se acuerdan ustedes? En el año 2008, el senador Jorge Eliezer Guevara, actual senador de la República, actual senador de los maestros, que lamentablemente entró fue por carambola, no entró de manera directa, entró por carambola, pero que está en el Senado. Él logró hacer un debate en el que se dio el ajuste de los maestros en los aumentos, sobre todo los aumentos en el 1278, y logró en ese entonces que se hiciera un reconocimiento por el título de especialización para los maestros que estaban en el grado 2, es decir, grado 2, niveles A, B, C, D, les iban a reconocer un porcentaje adicional, aproximadamente el 8%, por la especialización. Y luego FECODE logró, con posterioridad a ello, que esa discusión se hiciera extensiva para los títulos de maestría y de doctorado en el grado 2, niveles A, B, C, D. Maestría correspondiendo a un 15% aproximadamente y doctorado correspondiendo a un 30%. Mientras se daban los ascensos en el escalafón nacional docente, pues que hubiese un intensivo para aquel maestro o maestra que estuviese teniendo esa formación. ¿Qué ha sucedido? Solamente se le aplica a los maestros nombrados en propiedad. Y los maestros que están nombrados en provisionalidad, es decir, los licenciados y los profesionales no licenciados que ingresan de conformidad con el decreto de salarios, el decreto 1278 del año 2002, a ese grado 2 y les cancelan con la primera categoría, es decir, con el grado 2A, si al momento de ser nombrado en provisionalidad, sea de carácter temporal o de carácter definitivo, no tenía su título de especialización, maestría o doctorado, sino que lo llega con posterioridad, no se lo van a tener en cuenta y no se lo han tenido en cuenta históricamente. Y esta pelea ya se ha dado durante mucho tiempo. ¿Y qué les dicen? Esto es un derecho que tienen solamente los docentes nombrados en propiedad. Y para los docentes que ingresan en periodo de prueba, en especial este periodo de prueba, así como sucedió en el año 2005, va a ser un periodo de prueba bastante largo porque inicia en febrero y finaliza en enero del próximo año, cuando quede en firme la evaluación de desempeño y la evaluación del periodo de prueba. Así que si el docente, al ser nombrado en periodo de prueba, no tenía o no radicó a tiempo su título de especialización, maestría o doctorado, y principalmente especialización, pues no se lo van a reconocer. Si lo radica con posterioridad, le dicen, no se preocupe, cuando usted sea nombrado en propiedad se lo vamos a tener en cuenta. Pero pueden pasar, como va a ocurrir este año, que se gradúan los profesores en el mes de marzo o en el mes de abril, y frente a eso van a perder aproximadamente 6, 7, inclusive 8 meses sin ese reconocimiento de ese incentivo que, ojo, no es regalado por el gobierno nacional, lo peleó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, lo peleó un senador de los maestros,
Por eso es importante, y hago el comentario entre paréntesis, la lucha política que se tiene que dar directamente por parte de los docentes. Y eso significa ser en estos momentos claros, mis profes, en que la solución, la salida a toda esta problemática es política. ¿Qué significa eso? Nosotros desde hace ya algún tiempo, y en esto hay que darle el crédito a quien se le da el crédito. Frente a esto, hubo unos maestros en el Huila que nos pusieron de frente esta discusión y unos maestros en Santander, dentro de ellos el compañero José Ornín Sorriaño Mincho, expresidente de la DID, la compañera Sandra Milena López, quien es actual ejecutiva de la DID, el compañero Nelson Larrota, que es actual miembro del comité ejecutivo del Sindicato de Educadores de Santander, el presidente de ADUCESAR, el compañero Luis Riveros, Jorge Luis Riveros, y otro grupo de maestros que están en el 1278, nos decían, venga, ¿qué podemos hacer por los docentes provisionales? Permítannos estudiar esto, les decíamos. Y estudiar es porque es muy fácil lanzar una reclamación simple y sencillamente para decirle al magisterio, mire ya, vamos a llevar esta demanda. Y luego estar viendo cómo muchas de las reclamaciones del magisterio se van a la debacle. Nosotros nos tomamos un tiempo de aproximadamente 2 años. Dirán que es mucho tiempo, pero es que es mucha la normatividad, mucho el material que hay, y frente a ello, pues iniciamos un proceso, un laboratorio jurídico, como siempre lo hemos hecho en Organización Manzano y Manzano, para hacer de manera responsable las reclamaciones. Y es por eso que no lo hicimos en diciembre. Teníamos el lanzamiento en diciembre, preferimos aplazarlo ya hasta febrero, que los maestros tuviesen un descanso a final de año de todo esto que ha sucedido con la pandemia del año pasado y lo que llevamos en lo corrido de este año. Pero Organización Manzano y Manzano como primera oficina a nivel nacional, primeros abogados, porque como lo hemos dicho, esto, el día de mañana ya van a salir abogados a decir que ellos desde hace mucho tiempo están llevando esta reclamación. Hay que ser claro, mis profes, ninguna oficina de abogados está llevando esta reclamación. Organización Manzano y Manzano, primera en ponerse esta apuesta. Y me voy a dirigir a los docentes que están en provisionalidad, temporal o definitiva, o que se encuentran, inician en este momento el periodo de prueba y que se encuentran o les cancelan de conformidad con el grado 2 nivel A. Si ustedes tienen títulos de especialización, maestría o doctorado, vamos a pelear, ojo, vamos a pelear, esto es una pelea jurídica, que les sea reconocido ese ajuste, ese mejoramiento, ese incentivo, como ustedes lo quieran llamar, de los decretos de salarios que corresponden, especialización a un 8%, maestría a un 15%, doctorado a un 30%. Pero ¿por qué solamente me dirijo a los maestros que están en el grado 2A? Y ojo con esto, profes que están en el grado 1A, tenemos profes que ya estando en el 1A, que siendo normalistas, hicieron su licenciatura, hicieron su profesionalización, inclusive ya tienen maestrías, ya tienen especializaciones, ya tienen doctorados, y nos dicen, venga, ¿por qué yo no puedo devengar si estoy en provisionalidad? ¿Por qué no puedo devengar el salario de la 2A? O de una vez si tengo maestría el salario de la 3A. Y muchos maestros, ojo, que quedaron inclusive en provisionalidades en la 3AM, 3A maestría, nos dicen, yo ya tengo el doctorado, ojo con esto, yo ya tengo el doctorado. ¿Por qué no puedo recibir la remuneración de la 3AD, 3A doctorado? Porque en esos casos eso implica movimientos en el escalafón, eso implica ascensos, bien sea de la 1A a la 2A, de la 1A a la 3A, o bien sea de la 3AM a la 3AD. Bien significa ascenso o reubicación salarial. Y acuérdense ustedes que para los ascensos o reubicaciones salariales contempló el decreto 1278 del año 2002 y con pelea que ya dimos en la Corte Constitucional los abogados que en ese entonces asesorábamos a FECODE, y les voy a nombrar al doctor David Zafra, les puedo nombrar al doctor Porfirio Riveros, al doctor Jorge Humberto Valero, etcétera, etcétera, y la Corte Constitucional ya determinó que los ascensos para los maestros del decreto 1278 del año 2002 se rigen, tanto ascensos como reubicaciones salariales,
por esa evaluación de competencias, hoy evaluación con carácter diagnóstico formativo, que solo le es aplicable a los maestros y a las maestras que están nombrados en propiedad. Ojo con eso. Solo le es aplicable a los maestros y a las maestras que están nombrados en propiedad. Por eso es que les digo que la salida es política. Luego seguramente vamos a tener de invitado aquí al senador Jorge Eliezer Guevara, quien tiene un proyecto de ley bien importante y bien interesante y al que todos los maestros provisionales y todos los maestros del 278 nombrados en propiedad tienen que apuntarle y tienen que apoyar, y es los ascensos de conformidad con su título, no de conformidad con evaluación de competencias. Luego vamos a estar hablando sobre eso. Pero entonces, maestros de la 2A, ¿qué tienen que hacer? Ojo, provisionalidad o en periodo de prueba que inicia ahorita. Nosotros hemos dispuesto en la página web de Organización Manzano y Manzano y a través de los mensajes de WhatsApp ya los formatos, el formato 142A, para que el maestro lo descargue, lo imprima, preferiblemente en hoja tamaño oficio, lo diligencie. ¿Cómo lo van a diligenciar, profes? Vienen unos espacios en blanco en el formato, solamente pónganle su nombre, domiciliado en qué ciudad, su firma, número de cédula y de dónde es su cédula. ¿Por qué? Porque en la oficina, en la Organización Manzano y Manzano, el personal de la oficina va a llenar los demás espacios que están en blanco. ¿Cuáles son los espacios que están en blanco? Para que tengamos claridad en el asunto. ¿Cuál es la denominación exacta según el sistema SNIES de la especialización, de la maestría o del doctorado que usted está cursando? Esos son los temas. ¿Cuáles son las copias auténticas que debemos pedir del expediente administrativo? ¿A qué entidad territorial debemos estarle haciendo la petición? Y ustedes llenan el contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, de su puño y letra, llenen. Y esos documentos los llevan a una notaría y le están haciendo presentación personal, la que ustedes llaman autenticación. Y una vez lo tengan, ahí hay una serie de documentos que nos deben enviar en fotocopia simple, fotocopia de la cédula de ciudadanía, de sus títulos de profesionalización, especialización, maestría, doctorado, etcétera. Si han hecho alguna petición al respecto, la petición que han hecho y la respuesta que les han dado para tener una trazabilidad de ello. Y luego pedimos un certificado de tiempo de servicio y de salarios, que ese nos lo envían después, porque Secretaría de Educación lo va a demorar más o menos 20 días, un mes. Eso lo envían después. Adelantamos los demás documentos en original. Ojo, ¿para qué? Porque necesitamos hacerle una petición a la administración, y en esto sí necesitamos adelantar la petición de ceros. Ojo, vuelvo y repito, poderes, autorizaciones y contrato de prestación de servicios lo autentican. Los demás títulos, actas de grado, derechos de petición, fotocopia de la cédula, es en fotocopia simple. ¿Listo? No hay ningún inconveniente con eso. Lo pueden descargar en la página que está ahí. Mire, ahí está pasando www.abogadosomm.com, o me escriben a mi celular, al celular de la oficina, y con gusto se los enviamos. Ojo con esto, mis profes. Tenemos que ser responsables en esta información, porque si no somos responsables vamos a crear una falsa expectativa. Esto es una pelea jurídica. Es una pelea que se va a resolver directamente en los estrados judiciales. ¿Que tenemos muy buenos elementos? Los tenemos, por supuesto. Los tenemos porque hemos hecho ya todo el estudio de la normatividad, todo el estudio de la jurisprudencia constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, inclusive a nivel internacional, y está el basamento, está el cimiento ya de las reclamaciones que ya están hechas. No nos vamos a poner, como se dice, a dar palazos de ciego. Pero no hay seguridad, y lo tengo que decir porque como abogado a nosotros nos está prohibido asegurarle resultados a los maestros, a nuestros clientes, a los trabajadores. Nosotros ponemos nuestra gestión de medios con este equipo que ustedes vieron, no solamente el equipo que está atrás de Organización Manzano y Manzano, con el doctor Marco Antonio Manzano, la doctora Marcela Manzano, con todo el equipo humano que hay en la oficina de la Organización Manzano y Manzano, que está trabajando, no ha parado, no ha descansado un solo día desde que inició la pandemia, con este tema del
teletrabajo, así que hemos trabajado casi el doble o el triple con el equipo humano que está detrás de llevar a barrios y asociados, donde tenemos también abogados como el doctor Mario Antonio, tenemos abogadas como la doctora Mercedes, como la doctora Diana, y todo ese talento humano que está detrás de esa oficina, lo mismo que con el doctor Irving Fernando Macías, con Macías y Asociados, lo mismo que con el doctor Carlos Polanía y todo su equipo y todas las oficinas que tiene detrás, lo mismo que nuestros aliados como sus finanzas, como Aslex Salud, que igual, luego vamos a estar hablando de eso. Y ojo con este tema de la retroactividad, qué importante esa pregunta que hace el profesor Pablo Antonio Sánchez Muñoz, que le enviamos un gran abrazo. Esto no tiene retroactividad porque el decreto de salarios establece, ojo, lo siguiente, grado 2, esos incentivos tienen efectos fiscales a partir de la fecha en que se peticiona, a partir de esa fecha, no 3 años hacia atrás. Y ojo con esto, esos incentivos no significan movimiento en el escalafón, no significan ni ascenso ni reubicación salariales. Por eso que no podemos en estos momentos trabajar con los compañeros de los grados 1A, que ya hicieron su licenciatura, su profesionalización, lo mismo que con los compañeros 3A maestría que hicieron su doctorado, porque eso sí implica un movimiento y para eso es necesario la evaluación con carácter diagnóstico formativo. ¿Cuál es el plazo para interponer esta reclamación? Porque nos dicen, venga, ¿qué término tengo? Profes, yo le creo a mi abuela era una mujer muy sabia, que en paz descanse, donde decía, el que primero se arrodilla, primero se confiesa, y luego decía, el que pega primero, pega 2 veces. Así que frente a eso, ustedes pueden esperar. No tenemos ningún inconveniente. Organización Manzano y Manzano no está en cacería de poderes. Simple y sencillamente, ustedes pueden esperar a ver qué sale de esto o ustedes pueden hacer la reclamación y es muy posible que aquellos que se vayan adelante pues sean los primeros que estén ganando esta posibilidad. Vuelvo y repito, que va a depender obviamente de la rama judicial, pero que tiene muy buena argumentación jurídica. Yo pienso... doctora Marcela, doctor Irving, que frente a eso es lo que tenemos. Veo que se nos cayó el doctor Ismael Rodrigo, así que creo que con eso dejamos condensados todos los temas. Yo creo que frente a eso están muchos temas. Nos están haciendo preguntas sobre la mesada 14, sobre la pensión gracia. Un saludo al doctor Diego Manrique. El doctor Diego Manrique vamos a tenerlo seguramente acá. Él está trabajando y está hablando un tema en la Corte Constitucional con una acción de tutela para la pensión gracia de los docentes nacionales. Luego vamos a estar trabajando sobre eso. Luego vamos a hablar sobre mesada 14. Vamos a hablar sobre cada uno de esos temas. Pero creo que hay unas preguntas muy concretas, doctora Marcela, que le estaban haciendo sobre los temas de factores salariales, sobre los temas pensionales. Voy a tratar de ponerlos aquí en la pantalla. A ver, estaba diciendo esta, por ejemplo, la profe Miriam Herrera, yo me pensioné por enfermedad en agosto 8 del 2007, no me tuvieron en cuenta los factores salariales. ¿Puedo reclamar? Bueno, mi querida profe, como quiera que su merced se pensionó el 8 de agosto del 2007, tendríamos que saber cuál fue la fecha de ingreso, ¿no? Importantísimo. Si su merced ingresó antes del 2003, claro que tenía la posibilidad de reclamar esos factores salariales. En caso que haya ingresado en fecha posterior, pues ya no tendrían derecho a la inclusión de esos factores salariales, toda vez que, como se mencionó, ya ustedes estarían vinculados mediante el decreto 1278 del año 2000. Entonces hay que tener muy en cuenta las fechas. Por ahí revisé también, Sergio, una pregunta referente a una docente que tenía unos tiempos, pero con colpensiones antes del año 2003. Hay que ser muy enfáticos en ello y nuevamente reiterar que aquellos docentes que hayan sido vinculados antes del año 2003, esos tiempos sean en el sector público. Por ejemplo, había una profesora, ahí la estás colocando, trabajó por 15 o 30 días en provisionalidad. No interesa si hayan sido 15 o 30 días, trabajó en provisionalidad. Podemos hacer la petición y en caso que sea negada se demanda porque creemos que sí tendría derecho al reconocimiento de esa pensión a los 55 años de edad, 20 de servicio. Importante que todos los tiempos sean en sector público. Por ejemplo, esos 12 años en el sector privado que observo,
En este caso no los podríamos tener en cuenta, por eso hay que reiterar nuevamente, estos tiempos deben ser en el sector público, con el magisterio oficial, para que sean tenidos en cuenta pues, en el reconocimiento de esta pensión. Bien claro ese tema. ¿Por qué disentimos de las publicidades que están saliendo acerca de que no importa que sean tiempos en el sector privado o que sean en el sector público en cualquier entidad? Porque ya las sentencias provenientes de la jurisdicción de lo contencioso administrativo nos han hallado la razón. Y yo esto lo digo sin ningún asomo de sonrojarnos. La primera oficina que trabajó este tema, pensión 55 años de edad, 20 años de servicio a nivel nacional, es la oficina del doctor Ortiz Vela, la oficina de Asleyes, a quien le mandamos un gran abrazo. Eso fue por allá en el año 2006, 2008, no me acuerdo muy bien, es que eso ya es prehistoria patria casi. La segunda oficina que trabajó eso se llamó Organización Manzano y Manzano, más o menos en el año 2009. Nosotros los primeros fallos los tuvimos en el año 2010, cuando nadie creía en esto. La tercera oficina es la del doctor Roa Ortiz, que es además asesor jurídico de ADEC, un gran amigo también de nuestra casa, quien esperamos luego tener acá para un tema bien importante. Así que últimas oficinas que han salido diciendo que es que eso con cualquier tiempo, yo creo que eso es inflar vanamente las esperanzas del magisterio. Por eso lo hacemos. Ahora, que si tienen tiempos privados y quieren llevar esa reclamación a otra oficina, pues no hay ningún inconveniente. Solo que frente a eso, pues vayan de todas formas con la prevención de lo que puede suceder, porque como decían por ahí, eso tan bueno, yo no creo que den mucho. Por aquí hay otra pregunta, doctora Marcela, de Clara Inés Guerrero Luna, que trabajo desde el 91, del 278, cotizaba Colpensiones desde el 2015, me nombraron. Tengo derecho a pensionarme a los 55 años de edad y tener beneficios del 2277. Yo les recomendaría algo. Envíennos su historia laboral a nuestro correo electrónico. Envíennos la historia de Colpensiones, enviando la historia del magisterio. ¿Por qué? Porque puede ser que no les aplique, ejemplo, la ley o la pensión de la ley 33 del 85 con la compatibilidad entre salario y pensión, pero pueden tener una pensión por aportes, pueden tener una pensión de ley 71, es decir, son muchos los casos que pueden haber para el magisterio, más o menos. En los programas de radio, si ustedes entran a YouTube y buscan Organización Manzano y Manzano, creo que los 3 últimos programas de radio se los dedicamos al régimen pensional del magisterio. Eran más o menos unos 6 tipos de pensiones, dependiendo de cada uno de los inconvenientes que se tuviesen. Creo que esas son como las grandes preguntas que hay. No sé, doctora Marcela, si tuviste otra. No, ya lo que tú hablabas referente a la pensión de gracia y recordarle a los maestros que la vinculación debe ser como docentes nacionalizados y haber ingresado antes del 31 de diciembre del 80, eso es lo principal, ¿no? Para la pensión de gracia. Y ya pues lo que tú dices, si están interesados en enviar los documentos para revisión, importante lo que dijo el doctor Rodrigo Guevara, no se trata de firmar y firmar poderes por firmar, sino es importante hacer un análisis. Yo creo que las oficinas de abogados que han trabajado en el sector del magisterio se han caracterizado porque no cobran ningún tipo de honorarios por una asesoría o por una revisión de documentos. Entonces, antes de empezar a demandar, revisar la documentación que tienen, revisar decretos de nombramiento y demás documentos que de pronto sean necesarios para poder identificar si efectivamente tienen algún derecho o no a algún tipo de reclamación. Vale. Igual los aportes pensionales sí van a servir para pensión, solo que para distintos tipos de pensión. Exacto. Doctor Irving, los dictámenes de pérdida de capacidad laboral siempre son amañados, dado que a pesar que es un accidente laboral, dicen que son enfermedad natural, entenderíamos como enfermedad de origen común. ¿Qué podemos decirle a nuestros maestros, a nuestras maestras, a nuestros directivos docentes acerca de ese cambio que hacen en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral? A ver, doctor, sobre ese tema particular, sin conocer el aspecto puntual del panelista que realizó la pregunta, tenemos que, ese es un concepto que se emite de manera inicial. Para controvertirlo se cuenta con un término de 10 días para que pueda subir, si se da dentro del espacio del proceso de calificación.
y como lo hemos mencionado, son temas que tienen que ver con conceptos profesionales, conceptos técnicos que pueden ser abordados y esa percepción que tiene el panelista de generarse como una tendencia, que sean determinados como de origen común y no laboral, puede perfectamente controvertirse, discutirse y buscar bien sea el cambio del porcentaje de la fecha de estructuración o del origen, que en este caso, como lo plantea el panelista, sería de origen laboral. Para ello, indispensable, sí quiero dejar claro, el concepto profesional de los médicos del grupo interdisciplinario y multidisciplinario que cuenta la organización. El lapso es muy corto para recurrir a este tipo de conceptos o de calificaciones que emiten bien sea las ARLs, las EPS, para recurrir ante las juntas regionales y la Junta Nacional es de generalmente 10 días, por ello en el momento en que la persona reciba la calificación y quiera modificar estos aspectos que ya mencioné, debe contarse con una valoración profesional y médica, los argumentos técnicos y profesionales adecuados para incluirlos dentro de ese recurso y lograr la finalidad que se busca, que en este caso particular sería determinar esa enfermedad que se estructuró como común y generarla de origen laboral, que es lo que se entiende del disgusto del panelista. No sé si fui claro. Perfecto. No, perfecto. Yo creo que frente a eso, igual, sobre temas de responsabilidad médica, sobre medicina laboral, pues obviamente tenemos todo un equipo humano, todo un talento humano que está disponible para ustedes, para que estemos revisando esas situaciones dentro de los términos de ley. Frente a esta pregunta que están haciendo de ley de insolvencia persona natural, le recomendamos, mi querida compañera, pues que se comunique con nosotros. El doctor Rodrigo, pues salió para un compromiso previo que ella tenía. Frente a eso, deja a disposición no solamente que se contacte a través de los canales oficiales de Organización Manzano y Manzano, sino que también va a tener obviamente un espacio en el que vamos a estar hablando sobre esos dos temas puntuales. Vamos a estar seguramente informándoles a ustedes en aproximadamente unos 15 días, donde vamos a estar hablando específicamente sobre ley de insolvencia, específicamente sobre ley de vivienda. Vamos a estar hablando también sobre accidentes de tránsito. Oiga, sí que se han aumentado frente a eso. Así que creo que hemos hecho como una muy buena labor frente a esto. Doctor, hay otra pregunta para usted. Mire, dice, yo tuve un accidente laboral en el 2015. Cuando me vaya a jubilar, ¿me deben evaluar por ese accidente o no? Gracias. Pues importante conocer por parte del panelista, el señor Nerio Herrera, si el accidente fue reportado debidamente, porque de igual manera se cuenta con unos términos especiales para generar dicha calificación y poderla constituir como tal, si existió algún tipo de culpa o no patronal en ese aspecto particular. Importante saber tal vez si fue reportado debidamente o no, doctor, creería. Acá. Bueno, se nos queda en mute el micrófono. Listo. Doctor Irving, yo creo que es bien claro eso. Las preguntas que están haciendo sobre la pensión de jubilación y sobre los factores salariales, nos están preguntando esta, por ejemplo, doctora Marcela, ya el Consejo de Estado se pronunció de manera positiva respecto a las pensiones de los docentes 1278 nombrados antes del 2003. ¿Es necesario demandar para obtener la pensión con los beneficios del 2277? El micrófono, doctora Marcela. Perdón. Bueno, desafortunadamente les comentaba que sí, hay que demandar. Sin embargo, el docente que desee hacer su petición vía administrativa está en todo su derecho de hacer, pedir su pensión de jubilación conforme a los beneficios del decreto 2277 del año 1979 y en caso que su respuesta sea negativa, puede acudir a nuestra oficina de abogados o a su oficina de confianza en donde le pueden adelantar dicho trámite. Perfecto.
Ahora, nos están haciendo preguntas sobre pensión gracia, sobre docentes nacionalizados, nacionales. Frente a eso, yo creo que vamos a tener otros programas, profe. Son las 7:29 de la noche y queremos ser bien precisos con el tiempo. No queremos que estos espacios se nos conviertan, como dicen, paseo, para estar hablando 2 o 3 horas, sino que sean unos espacios bien cortos y que esos espacios además sean muy productivos para ustedes. Así que por el día de hoy, 15 de febrero del año 2021, nos vamos a despedir. Yo quedo un minuto, doctor Irving Fernando, para despedirse. Cualquier mensaje que quiera darle a nuestros maestros, maestras. Gracias, muchas gracias por este espacio y la organización Manzano y Manzano, organización Macías y Asociados, todo el grupo de profesionales que está detrás de esta organización, pues se encuentran prestos para brindar una asesoría y la protección de los derechos a todas las personas que están asistiendo y a todos aquellos que quieran ver representados adecuadamente sus derechos en los aspectos que hemos mencionado, tanto los temas de responsabilidad como responsabilidad médica y los temas que durante tanto tiempo la organización Manzano y Manzano ha venido prestando al magisterio. Gracias, doctor Irving. Doctora Marcela. Pues no, agradecerles a todos los maestros, maestras y público en general que se conectaron. Esperamos que esta información les haya sido de gran ayuda y que estén pendientes para próximas transmisiones para aclararles varios temas que tenemos bien interesantes, Sergio, y que sé pues que va a ser de bastante provecho para la comunidad en general. Un fuerte abrazo y todos que tengan una feliz noche. Bien, gracias por eso, doctora Marcela. Para despedirnos, para finalizar, los queremos invitar. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Organización Manzano y Manzano Limitada, esa es nuestra fanpage. La página normal es Abogados OMM. Nos pueden seguir en Twitter como @abogadosOMM. Nos pueden seguir en YouTube. Buscan como Organización Manzano y Manzano. Ahí están todas las entrevistas que hemos hecho en nuestro programa Entre Líneas, las entrevistas que nos hicieron y que nos han hecho en otros programas, grandes programas de muchos maestros, de muchos directivos docentes que han estado al servicio de la educación en este país, de parte de todos estos colectivos de abogados, Abogados OMM con su junta de socios, de parte de Guevara Barrios y Asociados, de parte de Macías y Asociados, de parte de Carlos Alberto Polanía, de sus finanzas, de Aslex Salud y todo ese gran cúmulo de personas que trabajan al servicio de los educadores. Pues queremos agradecerles estos minutos. Sé que nos quedan muchas preguntas, nos dice la profe María Fanny Chaparro, que solo contestamos una. Claro, mi profe, el tiempo es súper corto en esto. Vamos a seguir haciendo estos eventos para contestarles muchas más preguntas de ustedes. Sin embargo, un gran abrazo fraterno de parte de todo este equipo. Gracias por estar con nosotros. No se olviden darle clic ahí en like. ¿Cuándo regresa el programa Entre Líneas? Yo creo que va a regresar muy pronto, o estamos precisamente haciendo los últimos ajustes, dado que no podíamos transmitir en línea. Ahora sí seguramente vamos a estar haciendo transmisiones en línea para poder tener una mejor interacción con todos ustedes. De parte también de nuestras unidades, la unidad de apoyo sindical en cabeza del compañero Jorge Luis Villada, de nuestra unidad de apoyo legislativo en cabeza de Eduardo Peña. Les decimos muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido estos minutos, esta hora y 38 minutos, nos pasamos 3 minutos y nos veremos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias, chao, chao.